Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito. Agradezco que nos hayan invitado aquí al coloquio, que es el primero, ¿verdad? Es el primero de muchos más que vienen aquí en la Facultad de Ciencias y que vamos a hablar de temas de ciencia y arte. Y pues en particular, el día de hoy yo les traigo lo que es la física y el arte. Me presento. Ya les dije, mi nombre es Marina Lee Wong. Doy la clase de física y arte aquí en la facultad desde hace, ¿cuántos años? 8 años. Ya llevamos 8 años dando el curso. Está en temas selectos de óptica 3. Y bueno, así a grandes rasgos les comento, yo estoy aquí física en la Facultad de Ciencias hace ya algunos años y después hice una maestría en Historia del Arte Técnica en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido. La razón por la cual decidí hacer esta carrera, que es casi completamente de humanidades, es un poquito simple. Es como esa necesidad, esa curiosidad que yo tenía, así de cuál es la forma en la cual podemos encontrar y hacer esta síntesis entre la parte de física y la parte de arte. Y bueno, aquí en Ciencias, cuando me titulé, estuve trabajando en lo que ahora es el ANSIC, antes se llamaba Andrea, que es el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Conservación de Patrimonio Cultural, que está aquí en el Instituto de Física, y me especialicé un poquito en que es el manejo de fluorescencia de rayos X, sobre todo en la parte de análisis de obra de arte, de pintura mural colonial. Y a mí me decían, bueno, es que tienes que ver solamente la parte material, porque pues eres de física y nada más vemos los materiales, nada más vemos la composición. Y yo les decía, pero es que, ¿qué estamos analizando y por qué lo estamos analizando? En ese momento estábamos trabajando con el Instituto de Estéticas y el Instituto de Estéticas, las personas encargadas decían, no, es que ustedes nada más ocúpense de lo técnico, no tienen que ver nada de la historia. Y pues la verdad eso me molesta bastante, porque dije, es que me gustaría saber por qué lo estamos analizando, cuál es el contexto detrás de todas estas cosas que estamos analizando y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual decidí hacer una maestría en Humanidades, en Historia del Arte Técnica, con el fin de desarrollar metodologías de estudio para el análisis y diagnóstico de obra de arte, mezclando todo lo que yo sabía de física, del uso de aparatos, aprendí a utilizar muchos otros aparatos también que nos permiten hacer diagnóstico de obra y al mismo tiempo analizar más el contexto histórico, de la importancia de saber de qué tipo de objeto estás hablando, de qué corriente artística pertenece, te va a ayudar a desarrollar mejor un método de estudio. La imagen está muy relacionada también con el desarrollo de la ciencia. Y un comunicador de la ciencia, tuvimos la oportunidad de entrevistar, me decía, es que el poder de una imagen, un PowerPoint, así sin letras, pero que se entienda la imagen, es sumamente importante para llamar a la gente. Les mostraba, por ejemplo, esta imagen de acá. Este es el primer dibujo que se tiene de un libro de veterinaria. Este es el diagrama de un perro. Parece más bien un hipopótamo o algo por el estilo, pero es el primero que existe en ese momento. Y por ejemplo, podemos ir con Alexander von Humboldt y con todos sus viajes a través de Mesoamérica. La parte americana es gracias a la que conocemos mucho de la taxonomía que tenemos hoy en día, ¿no? Y les mostraba, la parte de física lo pueden encontrar, o sea, no es necesario que separen la creatividad o el pensamiento creativo del pensamiento científico. En 2013 se hizo un festival en el CERN, que es un festival precisamente de arte, y abrió este personaje que se llama Javier Cortada, hizo unas pinturas que representan las trazas de partículas en el CERN. Y a partir de ese momento, cada año se hace este festival de representación artística. Los dibujos de acá, por ejemplo, son los dibujos originales de Richard Feynman, que me contaba esta persona que entrevistamos, que de hecho él pidió tomar clases de pintura porque
de dibujo, porque realmente decía que era muy importante tener esta cuestión creativa para poder hacer algunas otras cosas ya más elaboradas, ¿no? Los diagramas de Feynman, pues son un poquito más sencillos. Nosotros en particular tenemos algunos proyectos que estamos realizando, los proyectos de titulación de los alumnos, que consisten ahorita en hacer una transformación de imágenes de color a través de un programa para tener una creación musical, y cada una de estas imágenes, ahorita va bastante bien el proceso, se está transformando en música. Y algunas de las cosas que han logrado hasta ahorita este muchacho, que yo espero que este semestre ya termine este trabajo para que se los podamos mostrar a todos, es precisamente poner cualquier tipo de imagen en una especie de aplicación y la imagen se transforma en una cuestión inmersiva, con un proyector y todo, y además nos rodea con la música. Que ese es uno de estos detalles. Este muchacho también estudió composición musical, entonces no es nada más notas al azar. Algunas de las pinturas que les muestro aquí, estas son mías, fotografía científica, forman parte de algunos trabajos más grandes. En 2018 en particular trabajamos con el Instituto de Materiales para hacer reconstrucciones de Siqueiros y de Pollock, para hacer algunos estudios de los cuales salieron ya algunos artículos. Uno de los personajes de los que me gustaría hablarles es precisamente Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci me gusta bastante utilizarlo en el contexto de la clase porque es uno de los personajes más interesantes que se pueden encontrar, ya que es como el non plus ultra de el artista, científico, todólogo, el hombre del Renacimiento. Les digo, la tortuga ninja líder, lo que les digo a los chicos. Pero Leonardo da Vinci era, si bien nunca estudió como tal ciencia, tenía una de las habilidades más importantes que un científico debe de tener, que es precisamente la observación. Se podía sentar durante horas a observar diferentes tipos de fenómenos. Sus obras más famosas, por ejemplo, El hombre de Vitruvio, vienen de la ilustración de un libro de su amigo Luca Pacioli. Luca Pacioli le pide ayuda para hacer las ilustraciones de un libro que tiene que ver con la sección áurea, y Leonardo empieza a estudiar lo que son los tratados de arquitectura de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto del siglo X romano que tenía varios tratados, y uno de los exámenes consistía en dibujar un cuerpo humano dentro de las proporciones de este edificio. Da Vinci retoma esto y dice: ¿qué te parece si muevo de manera empírica aquí el centro y hago como que si tuviera un centro de masa? Obviamente no lo digo así, ¿verdad? Pero al hacer este movimiento, creó este nuevo hombre de Vitruvio. Y ya se conoce como el hombre de Vitruvio y se vuelve una tradición realmente, porque es como lo más importante en cuanto a sección áurea y proporciones. Después está, por ejemplo, La Última Cena. La Última Cena tiene una conclusión importante en sección áurea, pero al mismo tiempo tiene un juego de combinación de colores y experimentos de Da Vinci. Esta pintura se empezó a deteriorar. Da Vinci todavía estaba vivo cuando se empezó a deteriorar y la empiezan a restaurar. 500 años después llega Pinin van Brilla, y es uno de los trucos que les digo a los alumnos: no hagan caso a eso, pero le dicen: oye, pues aquí tengo un tema de tesis, es muy sencillo, sí va a salir, sale rápido, ¿quieres restaurar La Última Cena? Híjole, se tardó 21 años en hacer esa restauración, pero gracias a este trabajo de restauraciones que ya se empiezan en los años 70 a acercar un poquito más el utilizar herramientas científicas para hacer análisis o restauración de obras de arte. Pinin van Brilla se unió con un grupo de químicos y con ellos desarrolló un limpiador, un agente limpiador que podía dejar las capas de pintura original intactas. Pero 21 años para un proyecto de tesis, no, corran, huyan. Pero ejemplos interesantes
de esta observación que tiene Leonardo da Vinci la podemos encontrar en varios de sus dibujos, de sus libros. Tiene varios libros, o sea, en realidad era un solo libro que se queda en poder de su alumno Francesco Mezzi, pero cuando Francesco muere, el hijo de Francesco dice, ay, esto lo hizo da Vinci, ¿por qué no lo partimos en 4? Entonces se les conoce con diferentes nombres de códices. Pero Leonardo lo que hacía, en uno de ellos tenía un cuaderno completamente dedicado al estudio de la mecánica de fluidos. Le encantaba el agua, le encantaba ver las turbulencias, las dibujaba, se pasaba horas explicando cómo se formaban estos túneles, estos bucles. Y si bien no los vemos realmente, no los está expresando en otras pinturas que tienen poco paisaje, encuentra una manera de ponerlos como una distinción, y una de estas, digamos, desde su amor a estas formas que se hacen en el agua. Y entonces por esa razón también identificamos a veces los cabellos de los personajes de Da Vinci. Estos bucles los vamos a encontrar en varios de estos chinos imposibles, yo diría, porque es como de, ¿qué bucle utiliza? ¿No? ¿Qué rollo para el cabello se pone? Porque quisiera que me quedaran iguales. Pero no, son las mismas observaciones de Da Vinci. Dice, es que está fascinado con esto, y además no podemos olvidar que también Da Vinci crea la primera válvula de corazón artificial. El modelo de la válvula de corazón viene de los dibujos de Leonardo. Ahora sí que, ¿qué estaba observando en ese momento? Bueno, mejor no saber, ¿verdad?, los detalles. ¿Cuántas observaciones hizo al respecto? Se metió en muchos problemas, de hecho, por eso. En la Mona Lisa, por ejemplo, independientemente de toda la historia de la Mona Lisa, hay una cosa muy interesante que es el paisaje. Cuando se empiezan a quitar, digamos, las tendencias del Renacimiento, de que todo tiene que ser oscuro, el paisaje tiene que ser simple, los fondos tienen que ser oscuros, se empieza a poner estos paisajes. Pero Leonardo, en su grandiosa observación, el retrato fue encargado por los Gherardini, es el retrato de Elisa Gherardini, y ellos no son nobles, entonces tiene cierta libertad creativa. Dice, bueno, puedo dibujarla con esta sonrisa, pero también no vamos a poner tanta la sonrisa, porque no queremos también que sea demasiado. Pero lo interesante es precisamente el paisaje. Lo que él hace, que empieza a hacer dibujos en sus cuadernos sobre el territorio de los Gherardini, y lo que dibuja aquí atrás en la Mona Lisa es precisamente el desarrollo de las eras geológicas. Este es el principio de cómo se veía antes y cómo se va a ir viendo el paisaje poco a poco conforme la erosión del agua. Es una predicción que hace bastante importante porque es bastante cierta. Bueno, sí, cambia un poco porque se entuban los ríos y cosas por el estilo, pero sí, las predicciones que hace Leonardo las basa solamente en su observación. Esa es una de las cosas que parece importante resaltar. Está también este cuadro que ahorita anda desaparecido. Lo vendieron, es como el cuadro más caro del mundo. Lo vendieron, no sabemos dónde está, pero se pusieron a analizar, un grupo de matemáticos hicieron un modelo para analizar precisamente de qué se trataba esta esfera. Si la esfera era hueca o si la esfera es llena. Entonces llegaron a la conclusión, pensando en la parte de material, y con toda la simulación que hicieron, que la esfera, si la esfera fuera una bola de cristal completamente llena, no se vería la mano, y la mano se ve perfectamente aquí. Entonces, ya haciendo un rastreo, viendo con los historiadores del arte de la época, con los historiadores del Renacimiento, se dan cuenta de que también en esta época se empieza a jugar mucho con la creación de lentes. Todavía nos falta que llegue Anton van Leeuwenhoek y haga más lentes y haga otras cosas, pero estas esferas de cristal eran un juguete muy popular. Entonces dicen, la esfera está hueca, y eso lo podemos ver con una simulación. Y de manera muy particular les muestro la batalla de Anghiari, otra pintura de Leonardo que nunca acabó, que la hacen en el Palacio Vecchio, y es muy famosa porque se pierde todo un muro. Bueno, se pierde entre comillas, en realidad se cree que está atrás de otra pintura que hizo un historiador que se llama Giorgio Vasari, que no le caía bien Leonardo. Es que ese señor es muy
es muy creído y pierde todo el mundo. Pero este grupo de este señor que se llama Serafín, son de Ravenna, Italia, son uno de los grupos más, digamos, más viejos en cuanto al desarrollo de técnicas de inspección. Empezaron con cosas muy básicas como sondas médicas y con equipo médico para ir desarrollando aparatos como los que conocemos ahora, como el FORCE y otros aparatos que desarrollaron con la Galería Nacional de Londres. Ellos hacen un estudio patrocinados por National Geographic en donde dicen, sí, si hacemos un hoyo aquí, ponemos la sonda y hacemos los rayos X, vamos a ver si encontramos el Leonardo perdido. Pero bueno, es National Geographic, entonces está bien romantizado, así como, oh no, hemos perdido toda la esperanza, pero de pronto en un hueco encontramos una línea. Debo decir que de hecho fue una de mis mayores inspiraciones también para ver cómo podíamos utilizar la parte de los aparatos científicos para análisis de obra de arte. En su momento fue como, yo quiero hacer eso, y no sé, así es como llegué aquí básicamente. Al final de cada semestre les digo a los alumnos que pueden hacer sus pinturas que se relacionen con la parte científica y la parte artística. Tenemos una galería virtual en ese aspecto, y también tenemos este proyecto que se llama Ouroboros Arts en Ciencia, que es el proyecto de servicio social de aquí de la facultad, en donde nos encargamos de hacer más que nada trabajos interdisciplinarios como los que les acabo de mostrar. Hacemos precisamente el contexto histórico y el contexto teórico de estas cosas. Este proyecto, de hecho, el año pasado ganó un concurso para el FONCA, entonces este año nosotros estamos haciendo una plataforma más grande para mostrar precisamente esta intersección entre arte y ciencia. Entonces esperamos, de hecho en junio de este año lo vamos a presentar con todos los trabajos que están realizando ahorita los alumnos, y vamos a traer el libro, que es precisamente una recopilación de toda la investigación que hemos estado haciendo ya en los últimos años con temas relacionados con la ciencia y el arte. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención.